el derecho a la propiedad intelectual tiene un respeto, digamos, cuyo límite es la no creación de barreras a terceros para que puedan replicar el sistema, pero sin embargo, esa réplica tiene que estar orientada por una agenda de innovación. En Estados Unidos, esta es la situación en Europa. La situación en Estados Unidos es un poco distinta, porque en Estados Unidos, a pesar de que se ha querido aplicar la doctrina de que se ha invocado reiteradamente la doctrina de la infraestructura esencial, o de la facilidad esencial, como la llaman ellos, sin embargo, nunca ha tenido acogida en la Corte Suprema de los Estados Unidos. En el caso Verizon Communications versus AT&T and Trinco, básicamente Verizon había sido encontrada culpable de violar la ley de telecomunicaciones de 1996 en Estados Unidos porque no le había permitido acceso a la red a AT&T y Trinco para ofrecer servicios de telefonía local en ciertas áreas de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que había sido declarada culpable, Trinco quiso ir más allá y demandó a Verizon por violar la doctrina de la infraestructura esencial por intento de monopolizar el mercado de telecomunicaciones en esa escala donde ellos querían competir. Y la decisión fue, le dieron, como decimos en Venezuela, le dieron un palo por la cabeza a Trinco. Básicamente fue declarar el tema, en primer lugar, de que un propietario de propiedad intelectual es libre de negarse a licenciar un rival. Segundo lugar, que no se puede forzar activos de una empresa porque eso reduce los incentivos para la inversión. Y algo interesante, porque de permitirse, eso podría conducir incluso a la colusión por vía inducida a través de obligar a la empresa que cuenta con esa patente a alinear su comportamiento con la empresa que le está pidiendo el acceso. Bueno, uno puede ver en digamos, sin entrar en análisis de juicio, uno sí puede ver que hay un contraste de posiciones marcado entre la jurisprudencia americana y la jurisprudencia estadounidense y europea, dije. Cuando uno ve el caso latinoamericano, todavía estamos un poco arrancando con estos temas y es poca es decir, no veo yo que exista una clara orientación de política aún en estos casos, por lo menos para hablar de una política latinoamericana. Bueno, lo cual de hecho siempre resulta complicado hacer porque cada país tiene sus propias orientaciones especiales de política económica y por lo tanto, más que hablar de una Latinoamérica en estos temas, uno debería hablar de 20 Latinoaméricas. Pero en todo caso, si uno examina los casos en la región, yo he tomado algunos ejemplos aislados que creo que pueden ser interesantes. En 1998, el CAGI, por ejemplo, que es el caso de la Agencia de Competencia de Brasil, sostuvo que el modelo de marketing de licencias de Microsoft restringía ilegalmente la distribución de software de esta marca. En el mismo Brasil, una empresa en el año 2002, Paiva Piovesan, que era una empresa productora local de software, acusó a Microsoft de atar ventas, lo que le impedía colocar el sistema de Paiva llamado Finance for Windows, y eso la estaba excluyendo del mercado. Pero CAGI en este caso desestimó la denuncia. ¿Cuáles son las cosas o los elementos, digamos, los elementos conductores de estas decisiones? Me parece a mí, bueno, en primer lugar, que hay una inclinación a considerar, cuando uno examina las decisiones, uno se da cuenta que hay una inclinación mayor que la que existe en otras partes del mundo a considerar la posición dominante como una presunción importante de culpa. Lo cual no necesariamente se corresponde con el énfasis que se ha puesto en otras jurisdicciones en este punto, y lo cual ciertamente tampoco responde a la tendencia internacional que cada vez afinca más la idea de que la posición dominante en propiedad intelectual o en el sector que se trate no es un indicador de culpa per se, sino que hay que demostrar un abuso en el uso de esa posición dominante. Casos similares de negativas a licenciar a terceros, al menos en la jurisprudencia que yo revisé, no encontré
mayores datos. Sin embargo, hay un área que se está desarrollando que a mí sí me parece interesante, que tiene que ver con el tratamiento del abuso para casos en donde el titular de la patente utiliza su derecho para tratar de bloquear la producción el mercadeo de genéricos o el registro de genéricos. Y este es un caso interesante que incluso tiene antecedentes en la Unión Europea, en un caso llamado AstraZeneca. Y por cierto, que obedece a la posición que ha asumido Ecuador al decidir el primer caso concreto sobre este punto que yo pude recoger. Aquí hay un problema de cómo consigue uno la información de las agencias de competencia para ciertos temas muy específicos como este. Entiendo, pero aquí necesito que me corrijan mis colegas de Chile, que también en Chile se han tratado casos similares como este. Pero en todo caso, en Ecuador se presentó esta situación donde se pretendió utilizar recursos legales para impedir el acceso de competidores genéricos. Bueno, ese es un tipo de exclusión que no necesariamente está asociada digamos, a las situaciones que yo describí anteriormente de la jurisprudencia americana, la jurisprudencia europea, y que sin embargo pueden ser interesantes desde el punto de vista de la promoción de mayores opciones competitivas para el caso de países como América Latina, donde el tema de los genéricos es un tema esencial e importante para su mayor difusión. Ahora, hay un supuesto que algunos han planteado, que es el tema de los abusos en materia de precios, y aquí la tendencia es decir, si puede ser considerada como anticompetitiva la aplicación de precios abusivos por ejemplo, en fármacos o en el uso de una propiedad intelectual en otras industrias. Y los casos que yo he podido registrar en Brasil, en Colombia, han sido casos asociados al desarrollo de genéricos en materia de retrovirales, pero allí la solución nunca ha sido la de que la agencia de competencia interviene, sino ha sido básicamente una decisión política donde ha sido el gobierno quien interviene. Y ustedes pueden observar que quizás, esto es una hipótesis mía, quizás la razón por la cual ha sucedido esto se deba a que la demostración de imposición de precios como una conducta anticompetitiva, en el caso del abuso unilateral, sea de muy difícil demostración, porque ¿cuál es el precio de competencia y cuál es el precio que constituye un abuso que está por encima de ese nivel de competencia para una empresa que desarrolla una innovación? Es decir, la demostración puede ser muy compleja. No es la misma situación donde uno encuentra indicios a la hora de encontrar, por ejemplo, si una empresa ha excluido a otra porque le ha negado una licencia para producir el bien o el producto, el servicio que está la primera ofreciendo. Casos donde una empresa que es titular de la propiedad intelectual utiliza temerariamente su derecho para meter pleitos judiciales y administrativos con el fin de retrasar la incorporación de otros competidores al mercado. Esos son casos relativamente, entre comillas, relativamente sencillos porque los indicios son concurrentes. En el caso de precios abusivos, yo creo que ha habido un problema de demostrar cuándo se está en presencia de un precio abusivo desde el punto de vista de la política de competencia, y por eso la solución ha sido más política que de otro tipo. No sé, yo siento que he hablado muchísimo, pero no sé cuánto me queda me quedan dos cositas muy cortas en realidad. Otro ejemplo que se contempla, que se consagra en el TRIPS, es el artículo 40, que ya no tiene que ver con el abuso de un derecho, sino con el tratamiento de situaciones vinculadas a licencias anticompetitivas. Y aquí el TRIPS lo que ha hecho es identificar casos donde el uso o la negociación de licencias, digamos que son un mecanismo de transmisión de tecnología evidente, no pueden contemplar situaciones que perjudican el desarrollo de más tecnología o erigirse ellas mismas como una barrera para la producción de mayores innovaciones. Y el TRIPS identifica tres situaciones: las condiciones exclusivas de retrocesión, que básicamente es cuando el licenciatario recibe
digamos, la tecnología la innova o desarrolla innovaciones sobre esa tecnología, pero que tienen que ser revertidas al titular de la licencia, al licenciante, digamos, en condiciones de exclusividad, porque eso demora la posibilidad de que esa innovación sobre innovación se pueda colocar en el mercado con más rapidez. O lo mismo, condiciones que impidan la impugnación de la validez de esas licencias, o licencias conjuntas obligatorias, donde yo te licencio a ti, tú me licencias a mí, y eso de alguna manera impide pues que terceros puedan generar, digamos, innovaciones. Este tipo de situaciones han sido tratadas, digamos, muy excepcionalmente dentro del marco de TRIPS, y evidentemente creo que están vinculadas dentro del mundo de la política de competencia a lo que es la realización de acuerdos con miras a desarrollar conductas anticompetitivas, y deben ser obviamente encuadradas dentro de esos supuestos, dentro de ese supuesto, digamos, normativo, de que dos competidores no se pueden poner de acuerdo para establecer, digamos, barreras a terceros, o de alguna manera generar situaciones donde, digamos, la oferta se disminuya dentro del mercado, así como también situaciones de acuerdos verticales entre proveedores y distribuidores, en este caso licenciantes y licenciatarios, donde se establezcan condiciones que impidan que los productos objeto de esa licencia de alguna manera se puedan difundir a terceros si son consecuencia de la innovación que ha desarrollado el licenciatario sobre esa innovación que se le ha licenciado. Y bueno, ya me callo. Es muy corto esto, es la última lámina, creo. Las importaciones paralelas en América Latina, la política general acá, ustedes saben que las importaciones paralelas, digamos, como criterio de permisibilidad de importaciones de productos cuyo derecho de propiedad intelectual ya se ha comercializado en terceros países, debe aceptarse y no deberían imponerse barreras a esos terceros para que puedan traer productos al mercado. Entiendo que en el caso de México ha habido como una situación, digamos, de excepción, pero en general los países latinoamericanos han tendido a privilegiar en estos casos a los proveedores locales, digamos, a los proveedores locales no, a la difusión de tecnología local, y por lo tanto no han impuesto restricciones a estas importaciones paralelas como política general, digamos. En todo caso, algo que me parece importante, y para ir cerrando ya esta conversación, es que aún no está muy clara cómo es que debe organizarse la institucionalidad en la administración de este tema, que es una interfaz entre dos políticas. En algunos casos, en algunos países, y me refiero al caso de Venezuela, digamos, la situación fue bastante traumática. Habían decisiones incluso contradictorias desde el punto de vista de lo que fue la aplicación de política antimonopolios para ciertos casos de competencia desleal versus la aplicación de protección marcaria que en Venezuela hacía el instituto, digamos, encargado en esta materia. Y evidentemente eso da un antecedente muy negativo para lo que es el tratamiento de estos otros temas, vinculados no ya a marcas, sino a patentes o derechos de autor. En conclusión, y para dejar, digamos, una reflexión a ustedes, la protección de la propiedad intelectual se ha incrementado en las últimas 2 décadas, pero aún sigue siendo muy modesta comparada con países desarrollados. No necesariamente la mayor protección de la propiedad intelectual se ha traducido en una mayor inversión en investigación y desarrollo. La inversión en alta tecnología en Latinoamérica sigue siendo baja, y eso da una idea también de que el interés por estos temas realmente siga siendo marginal, es decir, y que estamos apenas en pañales en relación con estos temas. La propiedad intelectual por lo general se sigue viendo como un instrumento de negociación para acceder a otro tipo de ventajas comerciales, acceso a mercados, pero en sí misma no se le da el tratamiento necesario como mecanismo de promoción de innovación y de conocimiento. Y sin embargo, yo observo que hay un creciente intercruzamiento entre los problemas que podrían devenir con la aplicación de una política de competencia, donde yo creo que sería muy saludable la aplicación de estas políticas para poner un control a los excesos de la propiedad intelectual.
Bueno, ahora sí, me callo. Gracias.